Ahora vamos a abordar el concepto de calor. Ya habiendo definido temperatura, conocido cómo se construye un termómetro y sus escalas de temperatura, vamos a abordar el concepto de calor. Es común hablar de flujo de calor. Es intuitivo conocer de dónde viene la fuente de calor. Inclusive la misma frase hace calor da cuenta del proceso de intercambio de energía. Y lo que también es intuitivo y es claro es que el calor fluye espontáneamente de un objeto con mayor temperatura hacia otro de menor temperatura. Supongamos, y si nos fijamos en las figuras, tengo esta masa a una temperatura más alta que a la de esta masa. Cuando las pongo en contacto, hay una transferencia de energía de la de mayor temperatura a la de menor temperatura. Con el paso del tiempo, todo el bloque, compuesto por los dos bloques anteriores, llegan a una temperatura de equilibrio. Bueno, esta idea de flujo de calor se basa en un modelo propuesto en el siglo XVIII, que se llamaba la teoría del calórico. En realidad nunca se pudo detectar ese fluido calórico, aunque sí nos ha quedado la idea de que hay una transferencia de energía de zonas de mayor temperatura a otras de menor temperatura. Para entender esto y además relacionarlo con las energías térmicas o energías cinéticas que estábamos viendo en las diapositivas anteriores, vamos a mirar los esquemas planteados en la diapositiva y vamos a suponer una zona que contiene gas a temperatura baja, tiene una energía cinética baja. En otra zona separada por una barrera habrá átomos componentes del gas a una temperatura alta con energía cinética media elevada. Supongamos sacar la barrera y en algún momento en el intercambio de cantidad de movimiento de energía cinética, lo que va a pasar es que toda la zona, si la veo a todas las moléculas y calculo el promedio, como habíamos hablado antes, tendrán una temperatura uniforme. Es decir, que podemos asimilar ese flujo de calor que hablamos antes como un proceso de transferencia de energía de un objeto a otro debido a una diferencia de temperaturas. Es decir, una definición posible por el calor es la energía en tránsito desde un objeto con alta temperatura a uno con menor temperatura. Un objeto no posee calor. Lo más cercano a decir de cantidad de calor es la energía interna que posee ese objeto. Y así, uno podría pensar que esa energía interna del objeto aumenta o disminuye si hay una transferencia o se quita energía de ese objeto hacia el medio ambiente. Si esa energía la aumentamos transfiriendo energía desde una fuente de calor, una fuente con temperatura más alta, es lo que uno llama calentamiento y es lo que tiene que ver, si nos fijamos, en un hecho tan común como cocinar. Digamos, el fuego transfiere energía a la sartén, aumenta la temperatura y esta temperatura transfiere, la sartén transfiere el calor al agua, al aceite, lo que estemos haciendo, y esto a su vez los alimenta. Lo que vamos a ver a continuación es cómo es en este proceso de transferencia de calor, cómo es que es cedido, cómo es absorbido y cuál es la influencia que va teniendo sobre los estados de esa materia a la cual cedemos el calor. Por lo pronto, digamos, una unidad común para calor, todavía en uso, es la caloría. La definición de caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Entonces tenemos la caloría definida de esta manera para 1 gramo de agua, pero además 1000 calorías
van a ser 1 kilocaloría, que esta es la unidad que se usa en nutrición. Pero como venimos diciendo, tiene que ver con la energía, ese flujo de calor, lo más apropiado es trabajar con la unidad de energía que veníamos trabajando hasta ahora, que es el Joule. Este es en el sistema internacional la unidad de energía. Esta relación entre calor y energía ya era aceptada desde el siglo XIX. Esta experiencia que está planteada en la figura, debida a Joule, justamente, consiste en lo siguiente. Este peso tiene una energía mecánica, como ya hemos visto en el teorema de trabajo de energía, en la conservación de la energía mecánica. ¿Qué pasa si, digamos, ese peso está relacionado con esas aletas que están dentro de un líquido? Cuando este peso comienza a bajar, si estuviese solo este peso, uno podría decir, bueno, la energía mecánica se conserva en todo su trayecto y cuando llegue acá la energía cinética debería ser igual a la energía potencial a esta altura. Sin embargo, lo que se comprueba es, punto 1, la energía cinética acá es menor que la energía mecánica, lo que quiere decir que ha habido una transferencia de energía hacia algún lado. Y ese algún lado es justamente a las moléculas del líquido del agua que está dentro del recipiente. Es decir, al girar las paletas hay una transferencia de energía hacia las moléculas del agua y esto aparece como una variación de temperatura. Si vemos la animación, ustedes fíjense que el haber bajado esa altura implica que el termómetro ha marcado un aumento de temperatura. Es decir, que hay una variación de energía potencial que ha sido, o variación de energía mecánica, mejor dicho, que ha sido transferido hacia el agua. O hay un aumento de temperatura, entonces de la comparación de esa energía transferida al agua con la energía que disminuye este sistema, se puede calcular lo que se conoce como equivalente mecánico de calor y que vale 4180 Joule, es equivalente a 1 kilocaloría. O 4,18 Joule es equivalente a 1 caloría. Por lo tanto, y digamos, tratando de tener algunas ayudas memoria. Repetimos, la temperatura en Kelvin es una medida del promedio de energía cinética de moléculas individuales. La energía interna se refiere a la energía total de las moléculas dentro del objeto. El calor se refiere, o se dice que es una transferencia de energía de un objeto a otro como resultado de una diferencia de temperatura. Y la dirección del flujo de calor, o de esa transferencia de energía, depende de su temperatura, en realidad no de cuánta energía tenga cada una, es decir, irá de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Bien, lo que vamos a ver ahora es si el calor fluye hacia un objeto, aumenta la energía cinética de las moléculas de ese objeto, la temperatura del objeto se eleva. Vamos a suponer que no hay cambio de fase, es decir, no cambia de estado de agregación de la materia. Entonces, hay una relación muy simple entre el calor y la variación de temperatura, planteado como está en la diapositiva, que el calor es igual a la masa por una constante que se llama calor específico por la variación de temperatura. Esta letra C es una cantidad que depende de cada material y se llama calor específico. Las unidades de calor específico se encuentran despejando de la ecuación y serían en el sistema internacional Joule, kilogramo, Kelvin, y en el sistema, o viejo sistema, sería caloría, kilogramo, grado centígrado. Acá les mostramos una tabla de calores específicos puestos en ambos sistemas. Observen en cualquiera, supongamos que nos fijemos en el agua líquida, 15 grados centígrados.
Su valor es de 1 caloría gramo sobre grado centígrado. En realidad esta escala es bastante, se usa bastante porque justo para el agua líquida el calor específico vale la unidad. Entonces uno puede ir comparando, por ejemplo, el agua en sus distintos estados de agregación. Fíjese el valor que tiene: 0,50 para el hielo, 0,48 para el vapor. Y así uno puede ir viendo los distintos valores. Fíjense, el aluminio tiene 0,22, la quinta parte del agua líquida. Lo que sí hay que hacer una aclaración: estos valores de calor específico para sólidos y líquidos dependen en cierta medida de la temperatura. ¿Qué les quiero decir? En el agua líquida está establecido que para 15 grados centígrados vale 1 caloría grado centígrado. Lo que no quiere decir que valga lo mismo para otras temperaturas, estando el agua en su estado líquido. Sin embargo, si no hay grandes cambios, nosotros lo vamos a considerar constante. El agua tiene un alto calor específico, es muy utilizado y tiene muchas propiedades que ayudan a, por ejemplo, mantener el calor, por ejemplo, a absorber calor, con una pequeña variación de temperatura. Es una sustancia que puede almacenar energía térmica, se usa como refrigerante. Desde ya, si ustedes miran a su alrededor, van a ver muchas aplicaciones con el agua como alguna utilidad de estas. Por ejemplo, explica en el clima muchos fenómenos. Si no es lo mismo la temperatura para lugares que están cerca del mar que para aquellos que están alejados del mar, es decir, los lugares mediterráneos. Por ejemplo, sirve de refrigerante en los motores de los autos y varios otros motores. Por ejemplo, puede usarse en la agronomía para disminuir lo que se llama inversión térmica, que es producto que produce las heladas. Es decir, el agua tiene un alto grado de interés tanto por sus propiedades como en sí para el mismo desarrollo de la vida. Ahora vamos a observar qué pasa cuando a una masa de alguna determinada sustancia le vamos agregando calor. En este caso vamos a partir de unos cubitos de hielo. El mechero va a ir aportando calor. Tenemos un termómetro puesto dentro del vaso de precipitación y vamos a ir observando qué es lo que sucede a medida que aporta calor, cómo aumenta la temperatura y algunas cosas extrañas que pueden llegar a suceder. Bueno, comencemos. Fíjense que la temperatura va subiendo hasta que hay un cambio de estado y se mantiene constante. Cuando termina ese cambio de estado, empieza a subir nuevamente la temperatura hasta que llega el próximo cambio de estado, que es cuando comienza a hervir el agua y de nuevo comienza a aumentar la temperatura. Hasta ahora Q igual a mc delta T me estaría explicando esta parte de la curva. Vamos a llamarle calor sensible, que es lo que estudiamos enseguida, y a esta parte en la cual se aporta calor pero no hay cambio de temperatura, pero sí cambio de fase, se le llama calor latente. Así que vamos a abordar ahora el estudio de ambos calores.